Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video más. Hoy les hablaremos sobre la importancia de normalizar la base de datos. Pero, ¿qué es la normalización de base de datos? A continuación les hablaré acerca de este tema. ¿Qué es la normalización de base de datos? La normalización de una base de datos de producto es el paso clave tras su creación, pues esto es para evitar cualquier tipo de anomalía y borrado que pudiera haber en el diseño de alguna tabla. Y también para evitar redundancia y la relación entre la información que contenga la base de datos. Pero, ¿para qué se normaliza una base de datos? ¿O por qué es importante normalizar una base de datos? Pues, por ejemplo, para evitar datos que sean alojados a la vez en diferentes tablas, o datos de un producto sin relación unidos entre una misma tabla, pudiendo así o teniendo una técnica que nos permita definir esa base de datos más naturales y limpias o claras a la forma que sea entendible, reduciendo su tamaño y simplificando la estructura de la tabla que almacena los datos del producto, sean más fáciles de localizarla o recuperarla. Pudiera ser un poco confuso en sí para qué sirve la normalización de base de datos realmente, pero existen algunos objetivos de la normalización de base de datos. Por ejemplo, el que es corregir datos duplicados y anomalías en la base de datos. Esto quiere decir que tras corregir cierto dato, tenemos la posibilidad de tener datos que sean duplicados dentro de una misma tabla o dentro de una misma base de datos y facilitando la información. Otro objetivo sería evitar la creación y actualización de relaciones y dependencias no deseadas entre datos. Alguna otra de ellas es prevenir los borrados indeseados de datos. Otra es optimizar el espacio de almacenamiento, reducir el tiempo y complejidad de revisión de la base de datos cuando es necesario e introducir nuevos tipos de datos. Las bases de datos pueden clasificarse por su nivel de normalización. Por ejemplo, el nivel 1 es la forma más básica y simple de normalizar la base de datos. En este nivel se eliminan elementos duplicados y crean nuevas tablas separadas para grupos de datos relacionados. Por ejemplo, cuando se sobrescribe un nombre de una persona, este podemos eliminar ese elemento. También cuando nos habla sobre las tablas separadas para grupos de datos relacionados, por ejemplo, el nombre de una persona se relaciona con alguna empresa donde trabaja o a un lugar que acude al centro de capacitación. En el nivel 3 elimina columnas que no dependen de la clave principal. Por ejemplo, en alguna columna insertamos algún dato de alguna persona que se relaciona con un familiar, pero dentro de esa misma columna existe relación por ejemplo, de la fecha de su nacimiento. En alguna otra columna se podrá eliminar el dato que corresponde a los datos del familiar. En el nivel 4 desaparecen todas las dependencias entre múltiples valores, pero los requisitos para cumplir cada nivel de normalización se van volviendo cada vez más complejos, aunque esto no quiere decir que sean mejores para todas las empresas o que puedan aplicar algunos de todos estos niveles. Pero si tú conoces el tipo de negocio y las necesidades organizativas que concretan tu negocio, pues es una clave principal para poder elegir el proceso de normalización de la base de datos, ¿correcto? E incluso la combinación de reglas distintas de la normalización. Pero a todo esto, ¿cómo podemos seguir el proceso de normalización de base de datos? Bueno, existen fases de normalización de base de datos que nos pueden llegar a ayudar a hacerlo más fácil. Se recomienda seguir las fases de normalización de base de datos a partir del nivel 1. A continuación mostraré algunas fases muy general del proceso, cuyos detalles se deben revisar con diseñadores de base de datos. Bueno, en la fase 1 se crean tablas diferentes para cada valor, identifican los campos repetitivos en una tabla.
En la fase 2 crea las relaciones entre los valores de tablas diferentes. Por ejemplo, entre una tabla de colores y una tabla de tallas de un producto de ropa. Y la fase 3 sería la marca las relaciones entre las columnas de la clave principal y las columnas sin clave. En la fase 1, como mencionamos anteriormente, es importante asociarle una clave a cada una, al igual que o identificar los campos que se están repitiendo en una tabla y así colocarlos en una tabla diferentes, ya que con esto podemos facilitar el acceso a los datos que requerimos. Y en la fase 2 también es importante la creación de relaciones entre los valores de tablas diferentes, como en el ejemplo que anteriormente mencionamos sobre una ropa, que podría ser una tabla que pertenezca a los colores y otra tabla que pertenezca a las tallas de la ropa, ya que aunque son del mismo campo, hablan de diferente tipo. Por ejemplo, puede existir una cierta ropa que tenga un color pero sea de otro tipo de talla o de lo contrario, sea una talla diferente pero o una talla igual pero con un color diferente. Y por último, también es importante marcar las relaciones entre las columnas, ya que en ellas podemos ver qué relación existen entre dichas columnas y las columnas que tengan clave o que no contengan clave y que igual pueden tener esa relación de los productos que se contengan en dicha tabla. Normalizar datos de producto hace que la información se organice y se guarde siempre en un lugar correspondiente, sin que existan duplicados ni versiones desactualizadas, por lo que el almacenamiento y mapeo de datos es más lógico, por lo que su utilidad para los departamentos que emplean las tablas sea más fácil de utilizar. Por ejemplo, la consistencia de datos podemos evitar guardar versiones desactualizadas, encontrar datos duplicados en diferentes partes de la empresa y distintos tipos de relaciones entre datos de algún producto sin una jerarquía clara. Pero una ventaja de normalización de datos que aparte de la eliminación de redundancias es el diseño de una integridad de datos, ya que muestra claramente cómo se relaciona la información de distintas tablas entre sí. Esto nos facilita la identificación de las relaciones de los datos y pudiendo corregir cualquier aislamiento o inconsistencia que se tenga dentro de la información que pudiese haber en la base de datos del producto. Pero a todo esto, ¿debes normalizar tu base de datos o no? Bueno, depende de cada caso, pero como norma general, se dice que lo más recomendable es que si puedes, te lances por ello. Pero entre los motivos para que tú puedas decidir si normalizar los datos o no los normalices, tienes o puedes analizar si empleas bases de datos, si cuentas con algunos recursos adecuados, ya que es un proceso que te puede costar y que necesitará dedicación y mm, durante un tiempo largo, y que si trabajas también con diseños muy complejos, que no cansan bien con una normalización típica. Si estás creando tan solo una base de datos de prueba que no necesita una formalización perfecta desde el principio.